Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Buenas noches, continuamos con nuestro ciclo de conferencias. Hoy presentaremos, ¿no? En ese querer ir presentando a personajes importantes de la historia del catolicismo. Hoy quiero que conozcamos a Dorothy Day. Dorothy Day es uno de los personajes, veremos ahora, sin lugar a dudas, más importantes del catolicismo del siglo XX. Dorothy Day ha influido muchísimo en nuestras vidas, aunque nosotros no lo sepamos. Ahora hablaremos de ella. Quisiera agradecer al profesor Girón, al catedrático Girón, que está esta noche con nosotros. Como ahora todos tenemos internet, están viendo ahí el nombre, pueden ir googleando para que vean la personalidad que nos acompaña en esta noche. Y yo le quiero agradecer, ¿no? Yo le invité para que nos hable de Dorothy Day, ¿no? Él me decía y él enfatizaba, yo no soy un especialista en Dorothy Day. A mí no me pidas una conferencia sobre Dorothy Day porque yo no estudié a Dorothy Day, pero les aseguro que él me presentó a Dorothy Day, ¿no? Les aseguro que él no conocerá de los libros sobre Dorothy Day, pero sí que él conoce pues ese Catholic Worker Movement, ¿no? ¿No? Que él nos presentará, ¿no? Él tiene esa experiencia de haber trabajado en esa obra que hasta el día de hoy sigue presente y que ha ayudado tanto y que inició Dorothy Day, ¿no? Junto con otros personajes de los que ahora nos hablará don Luis. Seguimos antes de comenzar, bueno, pues recordar las actividades que estamos llevando a cabo. Seguimos con este seminario de cardiología y arte y, como digo, hemos ido presentando personajes a lo largo de este año. Comenzamos el año pues presentando a Leonardo Castellani. Vimos en la última conferencia cómo se gesta, cómo se hace un libro religioso y presentamos a esta mística, a la Madre María Evangelista. La próxima sesión, ya adelanto, aunque luego hablaremos de ella, hablaremos de Pedro Calderón de la Barca. Y hoy, como les decía, quiero que conozcamos a esta mujer, a Dorothy Day, nacida en Brooklyn en 1897, fallecida recientemente en Nueva York en 1980. La ven ahí, una imagen que a mí me gusta especialmente, una imagen de Madre Teresa. Veremos que esta mujer se puede estudiar desde muchísimos, ¿no? Nos podemos acercar a ella desde muchísimos aspectos, desde el punto de vista periodístico. Les pongo solo un dato, siendo muy jovencita, teniendo menos de 20 años, ella es la estadounidense que entrevista a Trotsky antes de esa revolución, ¿no? De la gran revolución rusa, por poner solo un hito. La podemos ver a Dorothy Day, la podríamos estudiar como una gran figura literaria de la literatura del siglo XX, dentro del activismo social, pero quiero que nos fijemos en su catolicismo, que es lo que le marca a ella. Ella es esa cofundadora del Movimiento del Trabajador Católico, que será una institución esencial para la promoción de todos los derechos de los trabajadores en el ámbito anglosajón, aplicando la doctrina social de la Iglesia y por extensión a cada uno de nosotros, ¿no? Muchos de los derechos laborales que tenemos hoy se los debemos a Dorothy Day y a todo ese movimiento en favor del trabajador que ya inició. El Papa Francisco, en su discurso en el Capitolio, afirmó que junto a otros personajes esenciales de la historia de Estados Unidos, como Abraham Lincoln, como Martin Luther King o como Thomas Merton, es pues ese ejemplo de lucha por la igualdad y de la libertad del hombre. Y otro papa, el Papa emérito, Benedicto XVI, destacó de ella, la puso como un ejemplo de gran conversión en el siglo XX, ¿no? Junto con otros grandes conversos. Y destacó de ella la habilidad para oponerse a las marcadas ideologías de su tiempo y para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe. A lo largo de todos estos días, en nuestras redes sociales, hemos ido colgando distintas pequeñas biografías o distintos vídeos de Dorothy Day. No me voy a detener más en esa biografía. Simplemente, y antes de dar la palabra al profesor Girón y decir solo dos cosas de él, invitar a que leamos a Dorothy Day.
no solo a sus escritos, sino invitar a que la leamos a ella. Y presento 3 libros. Este primer libro, Dorothy Day, será su libro clave, La larga soledad, es la autobiografía, está publicado en Salterre. Un libro anterior y complementario a él será Mi conversión, publicado por Rial, y otro texto que también recomiendo y que nos ayudará a entender lo que nos va a contar pues el profesor Girón es Panes y peces. Se ha publicado bajo este título, Historia del Catholic Worker Movement, ¿no? De Salterre también, ¿no? Invito a que vayamos leyendo y vayamos profundizando. ¿Y quién nos acompaña esta noche? Bueno, pues para empezar, un amigo, y yo de las cosas que le debo al profesor Girón es que me haya presentado a Dorothy Day, ¿no? Cuando pensábamos en este ciclo de conferencias, sin lugar a dudas, pensé en este personaje, en Dorothy, pero también pensé en quién podía hablarnos de Dorothy, ¿no? Lo que yo le pedí es, al igual que tú me has hablado de Dorothy, me has presentado a Dorothy, por favor presenta a todo el mundo a Dorothy, ¿no? Ya digo, creo que es uno de los grandes hitos en muchos aspectos y yo creo que lo conozcan. Solo dos cosas a señalar del profesor Girón. Lo primero es que es el director del Departamento de Literatura Comparada de Harvard, que no es poca cosa, y por eso agradezco a tener una personalidad académica aquí, pero un rasgo por el que le he invitado es que es el asesor del Centro Católico de Estudiantes de Harvard, ¿no? Y yo he visto esa tarea que hace con todos los estudiantes católicos en Harvard, cómo los acompaña, cómo los enseña, de modo que Harvard y esa experiencia universitaria no sea solo una experiencia académica, sino un momento también pues para ir creciendo, ir profundizando pues en la fe. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Jesús, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y anticipo, como señalara mi buen amigo, que no lo digo por falsa modestia. Realmente soy un gran admirador de Dorothy Day, pero no soy un estudioso de su obra. Yo llego aquí fundamentalmente como un medievalista, un estudioso de la Edad Media, pero que vino a descubrir esta gran figura cuando llegué a los Estados Unidos en 1984 para hacer estudios universitarios. Y lo que voy a hacer, claro, es una responsabilidad muy grande intentar sintetizar en este foro la importancia de esta figura. Voy a hacer algunas reflexiones basadas en mi experiencia recién llegado a los Estados Unidos y mis primeros encuentros con ella, y un esbozo biográfico glosado sencillamente para un primer acercamiento a esta figura. Como les decía, llegué a los Estados Unidos en 1984, venía de Puerto Rico, educado en un colegio parroquial en el barrio de mi infancia en Ponce, regentado por mercenarios españoles. Mi infancia y mi juventud coincidió con unos años de gran efervescencia posconciliar en la iglesia latinoamericana y en Puerto Rico en particular. Me marcaron sobre todo en esos años los movimientos activistas de la Juventud Acción Católica, centrados en la reflexión evangélica sobre los jóvenes como cuerpo social e instrumentos de un apostolado centrado en la realidad vivida por la iglesia en el contexto local, algo que me predisponía a apreciar a Dorothy Day cuando la fuera a descubrir aquí en Cambridge. Claro, llegué en el 84 y fue aquí en Cambridge, Massachusetts, como estudiante de Harvard, que por primera vez confronté las vivencias de la iglesia norteamericana. Una iglesia fascinante, muy distinta a la experiencia que tuve en Puerto Rico. La iglesia local en Boston, fundada por inmigrantes irlandeses y católicos, engrosadas con las oleadas subsecuentes de hispanos, vietnamitas, brasileños. Una iglesia abocada a las causas sociales, consciente del rol que desempeñaba los Estados Unidos a nivel global, una iglesia cuyos líderes en ese momento exploraban con gran optimismo cómo aplicar las directrices de la doctrina social católica esbozadas en las grandes encíclicas al contexto local, y una iglesia, como señalaba Jesús, con una serie de héroes, de referentes siglo XX, algunos de los cuales puntualizó el Papa Francisco en su visita del 2015, el cisterciense Thomas Merton, el cardenal Joseph Bernardin de Chicago, los hermanos Berrigan, ambos jesuitas, César Chávez y Dorothy. Dorothy es una figura monumental del catolicismo norteamericano. Cuando murió en 1980, a la edad de 83 años, ya la
historiador David O'Brien decía en Commonweal, una revista para la cual ella escribió varias columnas, ¿no? The most significant, interesting and influential person in the history of American Catholicism. Ya Jesús señaló un poco los comentarios apreciativos de Dorothy hechos por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto, y cabe añadir que fue Juan Pablo II precisamente quien autorizó a la Arquidiócesis de Nueva York la apertura de su causa como candidata a la canonización, declarando a la sierva de Dios en marzo del 2000. Ahora, ¿cómo fui yo descubriendo a esta gran figura? Bueno, pienso un poco al tratar de presentársela, que Fray Luis de León, al editar las obras de Santa Teresa, decía en 1585 que aunque no hubiera conocido a la Madre Teresa en vida, sentía que la conocía profundamente a través de sus dos mejores retratos, de sus hijas y de sus libros. Y algo así también me pasó a mí con Dorothy Day. La vine a conocer más bien por sus hijas e hijos espirituales y por sus libros. Pero no la conocí en persona. Yo tenía 13 años cuando ella murió, 4 años antes de llegar a Harvard, pero sí llegué a estudiar y a trabajar con varios amigos suyos, colaboradores, admiradores, sobre todo el gran psiquiatra y activista Robert Coles, también miembro de esta facultad, que dictó por muchísimos años un curso estelar centrado en la gran literatura de reflexión social y en la cual ponía de relieve, entre otras figuras, a Dorothy Day, con quien trabó amistad por muchísimos años. Fue llevando estudiantes harvardienses a Nueva York para que compartieran con esta gran figura. O sea, fueron todos amigos y otros colaboradores que alimentaron mi curiosidad sobre ella con el testimonio luminoso de sus experiencias en sus últimos 40 años de vida, de una vida muy longeva. Murió de 83 años. También en mis primeros años aquí en los Estados Unidos comencé a leer, o por lo menos a pergeñar como admirador, no como estudioso, ¿no? Muchos de sus escritos luminosos. La autobiografía que mencionó Jesús, ¿no? The Long Loneliness, La Larga Soledad, su historia del Catholic Worker Movement y muchas de sus columnas periodísticas y charlas de ocasión, algunas de las cuales, antologizadas, ya constituyen clásicos de la literatura espiritual anglo-católica. Y como les dijo Jesús, deben leerla. Leerla realmente es oírla, es sentirla de cerca, es adentrarse en el seno de una fe incandescente que se manifiesta en sus escritos y tiene una prosa muy suya. Realmente es una escritora excelente. O sea que la conocí a través de estos colaboradores, leí alguna de sus obras y sobre todo llegué a visitar y a colaborar con algunos de los centros del Catholic Worker Movement, el movimiento católico de los trabajadores, esos centros de vida comunitaria en solidaridad activa con la población de ambulante, inspirada por la gesta profética de Dorothy Day y de Peter Morin, otra figura muy importante en esta historia. Tenemos precisamente un centro del Catholic Worker aquí en Boston, al que yo visitaba como parte de estaba involucrado en varios grupos de solidaridad con la población de ambulante aquí en el área como estudiante y después como profesor. Mi tía también vive cerca de los dos centros principales en New York, St. Joseph y Mary House, donde Dorothy misma vivió y murió. Y es que pude ver allí los frutos de su inspiración en la gesta heroica de sus voluntarios, aquellos que seguían su ejemplo de servicio al Cristo sufriente en esos oasis de esperanza profética. Y son comunidades en las que vivían, o sea, que no era sencillamente un voluntariado de servicio esporádico, sino una compenetración con la vivencia de estas figuras en el margen de la sociedad, siguiendo el ejemplo de la misma Dorothy, que pasó desde la fundación del movimiento 53 años viviendo en estas comunidades. ¿Qué me atraía sobre ella? Bueno, muchos aspectos que ya me predisponían en aquellos años. El que fuera una activista y una luchadora insobornable en pro de la justicia social como un elemento constitutivo de la vocación cristiana, algo muy afín a esa sensibilidad que yo había cultivado en el seno de los movimientos de la Juventud Acción Católica en Puerto Rico en esos años formativos para mi propia fe. El que fuera una activista religiosa con una visión preclara, inteligente, sin visos de sensiblería de los dramas socioeconómicos que conocía a fondo
las grandes ciudades de los Estados Unidos. No era sencillamente algo sentimental, conocía esa situación muy profundamente. También, claro, el que tuviera esa activista al mismo tiempo una vida interior profunda, una espiritualidad robusta, sin sentimentalismos, una activista política radical que frecuentaba los sacramentos, con una gesta apostólica arraigada en la oración, una gran conocedora de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Francisco, y una mujer cuyo amor radical a la iglesia no le cegaba a las fallas y pecados de una institución que también criticó con firmeza, decepcionada por los fallos de muchos de sus líderes. Claro, como profesor y estudioso, también me atraía el que fuera una escritora soberbia, una pensadora cuya sensibilidad social y activista se vio alimentada también por la lectura. Era una lectora voraz de filosofía, de sociología, de teología y de gran literatura, gran amante de Tolstoy, Dostoyevsky, Charles Dickens, Ignacio Silone, escritores de conciencia social, profundidad psicológica y de una fe con raíces. Y finalmente me atraía el que fuera de verdad una santa de carne y hueso, con un pasado aleccionador y un testimonio conmovedor de vida, una vida trastocada por el hálito del Evangelio. Y claro, aquí esto me recuerda un poco lo que decía Oscar Wilde en una de sus obras, ¿no? Que todo santo tuvo todo santo tuvo un pasado, todo pecador tiene un futuro. Dorothy, claro, decía con gran sabiduría cuando intentaban canonizarla en vida, no me llamen santa. I don't want to be dismissed so easily. No quiero que me desestimen tan fácilmente. Pero fue, en efecto, una santa muy concreta, con un pasado y con un futuro, y una santa quinta esencialmente estadounidense. Claro, no soy escolar de ella, pero aterrado por la asignación que me dio Jesús, me puse a repasar algunos de esos escritos y lo que quiero hacer ahora es repasar brevemente ese antes y ese después de la experiencia agustiniana de Dorothy, sencillamente como un primer acercamiento a la historia de su vida y entusiasmarlos a que intenten conocerla. Dorothy nació el 8 de noviembre de 1897 en Nueva York. Va a tener 2 hermanos y una hermana. Su padre era una familia nominalmente episcopal, pero no era religiosa, una familia secular. Su padre era de ascendencia irlandesa y escocesa, con raíces sureñas. Sus ancestros en Tennessee participaron en la guerra civil por el lado de los confederados sureños aferrados a la preservación de la esclavitud. Ese papá suyo fue periodista, escribía columnas sobre deportes para un periódico local y amante de la equitación. Su mamá era de ascendencia inglesa y sus ancestros en Upstate New York también lucharon en la guerra civil en el bando opuesto, el de los unionistas que promovían la abolición de la esclavitud. Su familia se trasladó de Nueva York a San Francisco en 1904, cuando Dorothy tenía 7 años. Pero, quizás sepan, hubo un terremoto devastador en 1906 que arrasó con toda la ciudad de San Francisco. También destruyó el hogar de la familia de Dorothy y ellos, desamparados en la ruina, se vieron forzados a trasladarse nuevamente a Chicago, donde pasaron unos años muy duros. El padre de ella tardó en conseguir trabajo y vivió una infancia rodeada de gente que la amaba, pero con muchas privaciones que la marcaron. A los 16 años, Dorothy se fue a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1913. Aquí tenemos, claro, los inicios de su activismo político años antes de su conversión. Se ve involucrada en movimientos sociales, se declara socialista, anarquista, traba amistad con varios activistas universitarios, huelguistas, líderes obreros, todos abocados a un elenco idealista y concreto de causas sociales populistas. Tenía una beca de estudio de un periódico en Chicago, pero era insuficiente para sustentarse económicamente. Tuvo que amañarse con trabajos dispersos, lavado de manteles en los comedores escolares, faenas de limpieza y otras tareas domésticas para varios profesores. Y aún así, a los 19 años, abandona inconcluso los estudios universitarios y se va a New York, donde consigue trabajo como reportera para un periódico socialista, The Call.
Fue el comienzo de una vocación literaria como periodista y cronista de la vida social norteamericana que cultivaría por el resto de su vida. Ya en sus 20 formaba parte del ambiente cultural y político radical que se gestaba en las tabernas de Greenwich Village, tertulias nocturnas en las que bebía, fumaba y debatía hasta las tantas las causas sociales que le apasionaban con un círculo febril de escritores, anarquistas y bohemios. Se mantuvo muy integrada a esa efervescencia de proyectos, de sueños, de intercambios de ideas que marcaban la vida intelectual en el ámbito neoyorquino, llegando a trabar amistad con todo un elenco de escritores y pensadores apreciados por muchos de mis colegas aquí en Cambridge, de la talla del novelista John Dos Passos y el dramaturgo Eugene O'Neill. En esos primeros años escribía con el fervor panfletario de una mujer indignada ante el espectro de la pobreza urbana, del sufrimiento ubicuo que vivían amplios sectores de la sociedad norteamericana después de la Primera Guerra Mundial, una escritura en pro de la justicia acicateada por la observación y el análisis de esas circunstancias atroces. Y claro, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo cuando comencé a leerla, ¿no? El que lee sus crónicas puede admirar de inmediato ese ojo clínico que ella tenía para la descripción de su entorno, la gente que conocía, las vidas que atestiguaba, el drama social, las tribulaciones íntimas de los marginados. Era una escritura, y es una escritura que releyéndola ahora, tantos años después, me sigue conmoviendo, que no se originaba en la teoría ni en la ideología, sino en esa capacidad extraordinaria e innata para la observación directa de la realidad que vivía. En 1917, apenas de 20 años, la arrestaron en Washington, D.C. por participar en una marcha y protesta sufragista no violenta en la que se le exigía el derecho al voto de las mujeres, la primera de muchas experiencias carcelarias. De vuelta a New York, deja el periódico y comienza estudios de enfermería, pero los abandona. Y fue en esa época que se lió sentimentalmente con un ex periodista, Lionel Moisel, quedó encinta, abortó al niño, para poco después casarse de nuevo con Berkeley Toby, un hombre extraño del que se sabe muy poco, creo que es, excepto que se casó 8 veces y su relación con Dorothy. Se fueron a Europa en 1920, pasaron un año muy duro y se regresarse a los Estados Unidos, se separan y Dorothy, ya un poco marcada con estas experiencias tan amargas, se va a Chicago a rehacer su vida. Se lanza de nuevo al activismo social con sus viejos amigos del International Workers of the World y termina nuevamente en la cárcel. Una experiencia solidaria, su experiencia solidaria con los prisioneros en esta ocasión, inmigrantes, prostitutas, jóvenes desarraigados, hombres y mujeres desesperados que habían ido a parar a la prisión por delitos menores sin prospecto de futuro. Todo ese cuadro de sufrimientos la marca y la sensibiliza de forma trascendente, aún antes de su conversión religiosa. Retoma en esos años la lectura de la Biblia, sobre todo de los salmos que la consolaban profundamente, si bien no se sentía aún tentada por organized religion. Eso sí, continúa su gesta periodística en Chicago con columnas brillantes e incandescentes sobre el maltrato de prostitutas y de delincuentes juveniles en las cortes locales y suplementa sus ingresos con toda una suerte de trabajos dispersos, servicios de biblioteca, se pone a editar y a corregir textos, trabaja como cajera en restaurantes, incluso se va de modelo para clases de arte en las escuelas locales. La palabra drifting, a la deriva, figura a menudo en las biografías recientes para describir esos años errabundos inciertos. Claro, y me detengo en esto porque quiero que tengan una idea de la densidad del pasado de Dorothy antes de su conversión como católica fervorosa. Era una mujer fuerte, independiente, una superviviente. Había vivido sola, valiéndose por sí misma desde los 17 años, cuando abandonó la universidad, desestimada por su padre y sus hermanos, que no simpatizaban con su estilo de vida, con su política o con su activismo. Y como podrán imaginarse, no era fácil para una mujer soltera en la década de los 20 aquí en los Estados Unidos conseguir un trabajo decente para ganarse la vida.
Un poco angustiada, se traslada a Nueva Orleans y escribió allí una novela autobiográfica, The 11th Virgin, que después se desentiende, pero casi un anticipo en clave novelística de esas memorias conmovedoras que constituyen The Long Loneliness. Claro, el libro trajo la atención de un productor de Hollywood que compró los derechos de autor por $5,000. Y con ese dinero, Dorothy se regresó a Nueva York, se consiguió una pequeña casita, un cottage en la playa en Staten Island, e intentó dedicarse seriamente a una carrera literaria como escritora sin mayores distracciones. Ya a los 28 años, ansiaba echar raíces, explorar una carrera literaria y construir un hogar. Vivió allí al frente al mar, que tanto amaba, por 4 años. En 1925 se enamora nuevamente de un hombre mucho más digno y estable que los de sus relaciones previas, pero bajo circunstancias que tampoco iban a prosperar. Foster Batterham era un biólogo, un anarquista, ateo, un activista radical de sensibilidad agraria, con ideales políticos muy afines a los suyos y vínculos compartidos de simpatía con los intelectuales y escritores neoyorquinos de la época. Se casaron, enlazaron sus vidas con un common law marriage y vivieron felices por varios años hasta topar con otro escollo. Dorothy anhelaba tener un hijo y él no quería. Movido por un pesimismo angustioso sobre la situación de su momento y el no querer procrear hijos a los que les tocara vivir en un mundo tan violento y tan desesperante. Eso coincidió, claro, con la ejecución controversial de los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos luchadores incansables en pro de los pobres, en un ambiente tóxico de prejuicios xenófobos en 1927. Mueren en la silla eléctrica y esta ejecución sumió a Foster en una depresión profunda. Veía ahí epitomizada la esencia de la naturaleza humana, de lo que éramos capaces de hacer unos contra otros. Alimentó un pesimismo terrible. Pero antes de que sucumbiera la depresión, ya en el marco de esa relación matrimonial habían procreado una hija, Tamar Teresa, nacida en 1927, 8 meses antes de que Dorothy cumpliera los 30 años. Esto llenó de una alegría profunda a Dorothy. Estaba contentísima. Escribió una columna conmovedora sobre el nacimiento de su hija para la revista New Masses. Nunca había estado tan feliz. Pero no así Foster. Era un hombre recto, era un hombre decente que amaba a Dorothy y no iba a darle las espaldas a su hija, pero pronto cayó en cuenta que ese no era el único compromiso que tendría que hacer. Es hacia esas fechas que Dorothy también comienza a profundizar de manera más concreta en la exploración de la fe. Bautizó a su hija en una iglesia católica en julio de ese año, 1927, y contempla ella misma la probabilidad de entrar a la iglesia. Ya para diciembre de ese año decide pedir el bautismo y Foster y ella se separan definitivamente. Dice ella, I think I realized on the day I was baptized how long I had been waiting for that moment. Caí en cuenta el día que me bauticé desde por cuán largo tiempo había estado yo esperando este momento. Estaba convencida de que su vida comenzaba en ese momento, si bien no lo veían así gran parte de sus amistades. Y el hecho fue que su bautismo la marcó con un antes y un después. Los 53 años restantes de su vida los viviría centrada en la concreción de esa fe a través de su gesta apostólica, social y literaria. Y cabe notar, y quiero hacer aquí un brevísimo paro en mi bosquejo biográfico, me preguntan algunos qué lleva a Dorothy a la fe. Bueno, es una historia muy complicada y hay muchos factores que eso se los dejo a los estudiosos de su obra. Ella misma nos dice que parte de lo que la atraía a la fe cristiana era esa teología de la inmanencia, God's indwelling presence in the world, la presencia íntima de un Dios que hace del mundo su morada. Desde mucho antes de su conversión, la injusticia sufrida por los marginados que veía y documentaba en las calles de New York,
Chicago, Nueva Orleans, la había radicalizado. Pero al comenzar a discernir la fe, nos dice, descubre en los evangelios que Dios mismo se había hecho uno con los marginados, que Dios caminaba entre los pobres, que el Dios encarnado conocía en carne propia lo que era el exilio, lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente, lo que era la itinerancia, el trabajo, el dolor. Para Dorothy, Dios se había revelado a sí mismo a los rechazados, a los indeseados, a los marginados, y se había hecho uno con ellos, dando su vida por ellos, tenido como enemigo del orden civil y religioso. Encuentra, en resumen, un ideal trascendente de liberación humana en los evangelios, un modelo de vida comunitaria y un proyecto de solidaridad con el Dios hecho hombre que trascendía por mucho lo que la política sola podía ofrecerle. Se vuelve, en efecto, una católica fervorosa, devota, con una vida interior exquisita, sin abandonar en lo más mínimo su activismo radical ni sus convicciones políticas más íntimas. El ser radical y el ser católica nunca la llevó, como decía en otra ocasión, a una iglesia sumida en las catacumbas, distanciada de la fe y la observancia de los creyentes de a pie. Y retomo ahora su historia brevemente. Después de su bautismo y de su separación de Foster, se va de Staten Island con esa hija recién nacida y se muda a la calle 14 en el West Side de New York, al lado de la iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe. Comienza a estudiar más a fondo su fe. Como les decía al principio, algo que me atrajo a ella, una lectora voraz de sociología, ensayos políticos y ficción literaria, sobre todo la novela. Comienza a leer también de filosofía y teología. Se procura un confesor, el padre Thackeray, y explora en diálogo con él cómo vivir su fe en la horma de ese Cristo al que se entregaba. Frecuenta los sacramentos, va a misa diaria, se confiesa, reza y sigue involucrada como activista social en las causas que siempre la habían apasionado, buscando ahora cómo conjugarlas con la fe que profesaba, cómo proseguir la lucha en aras de la justicia social y en contra de las lacras morales que atestiguaba en la sociedad circundante, las víctimas del racismo, de la pobreza, del exilio, de la xenofobia, de la marginación social. Se mantiene vinculada a muchas de sus antiguas amistades. Escribe una obra de teatro que atrajo la atención de otros directores de cine, pero no le apetecía. Se fue a México, se quedó con unas amistades en la capital, le atraía mucho la vida en México, la acogida, el calor humano, la presencia ubicua del catolicismo como un componente orgánico de la cultura del país, pero Tamar, su hija, enfermó de gravedad y tuvo que regresar a los Estados Unidos. Eran los años de la Gran Depresión. Dorothy sigue abrumada ante el cuadro desolador de la pobreza que reinaba en los grandes centros urbanos de los Estados Unidos, los miles de hombres y mujeres que deambulaban en las calles hambrientos en busca de trabajo, de ayuda, de asilo, abandonados a su suerte. Abrumada y perpleja ante un cuadro de pobreza en una nación poderosa y, como decía ella, affluent, the affluent nation. Rehusaba resignar. Luis, se ha quedado sin sonido, Jesús. Luis. Con todo, no rechaza a la iglesia, comienza a rezar por ella, por los suyos, por ella misma. Tenía conciencia preclara de sus propias insuficiencias, de su pasado, de su fracaso, y tenía al mismo tiempo un miedo de que la rabia, la indignación moral ante ese cuadro de calamidades la fueran a consumir, la fueran a amargar o la volvieran petulante, como dice ella, self-righteous, pagada de sí misma. En The Long Loneliness, ella comenta que antes de conocer a Peter Maurin estaba a punto de perder la fe, poco después de su conversión, decepcionada con el
cuadro deprimente que atestiguaba the church's apparent indifference to so much suffering. People walk the streets, hundreds and hundreds of them, looking dazed and bewildered. They had no work. They had no place to go. Some groups tried to help them, but neither the state nor the church seemed as alarmed as my radical friends. Ajá. Algo devastador. Y luego añade, y esta es la clave ya para retomar el movimiento mismo que fue con el que yo empaté cuando llegué a Harvard, ¿no? Añade, todos estos grupos de activismo social contaban, por supuesto, con católicos devotos muy comprometidos entre sus miembros, pero no en el liderato. Y en ese mismo año, escribe Dorothy, al comentar sus experiencias formativas, nos dice que ella se entera de que en 1929 el Papa Pío XI le dijo con tristeza al cardenal Joseph Leo Cardin, un cardenal belga que había fundado la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, dedicado al activismo social y el trabajo pastoral en pro de la clase obrera, ¿no? Pío XI le dice al cardenal belga: la iglesia ha perdido a los obreros del mundo. Claro, eso lo hice antes de bendecir las causas justas que promueve este gran cardenal. Dorothy tomó a pecho las palabras de Pío XI. Se puede decir sin exageración que desde 1932 hasta su muerte en 1980, Dorothy dedicó todos sus esfuerzos hercúleos para militar contra la situación que había inspirado ese lamento papal. En noviembre de 1932 se entera de que se está organizando una huelga multitudinaria contra el hambre en Washington. Para ese entonces ya había escrito varias columnas para la revista católica liberal Commonwealth y quería documentar lo que llevaría a esa muchedumbre a protestar en las escalinatas del Capitolio. Interrumpe la escritura de su segunda novela, una novela social sobre el drama diario de los desempleados, para ir a Washington. El 8 de diciembre de 1932, abrumada e indignada ante el cuadro que atestigua en Union Square cientos de hombres y mujeres vulnerables, menesterosos, exigiendo alimento, ayuda, la oportunidad de reafirmar su dignidad como ciudadanos con un trabajo honesto. Ante el espectáculo deprimente, ¿no?, de esta marcha desatendida, va a visitar el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en D.C., se postra a rezar con todas las fuerzas de su corazón y le ruega a Dios que le diera una oportunidad para usar, y cito, cualquier talento que pudiese hallar en ella en pro de los pobres y los obreros. To use what talent she could find within herself for her fellow workers, for the poor. Y claro, Dios le contesta. De regreso a New York, conoce a Peter Morin, un encuentro que le cambiaría la vida. Los presentó George Schuster, el editor del Commonwealth. Morin ya era admirador de los escritos y el activismo de Dorothy, y Schuster intuyó con acierto que Peter y Dorothy compartían perspectivas afines y la disposición común de enlazar su fe con causas sociales y políticas justas. Peter Morin es otra figura extraordinaria de una talla moral y espiritual que realmente merece ser recuperada. Nacido y criado en una familia franco-católica, era un campesino francés que le llevaba 20 años a Dorothy. Se une de joven a la Hermandad de Saint Jean-Baptiste de la Salle, un grupo de hombres no sacerdotes dedicados a la formación de jóvenes, los hijos de la clase pobre, en la ruralidad francesa. Profesa sus primeros votos en este movimiento en 1895 y se hace maestro. De ahí se fue a París y se involucra con el movimiento Silon, un movimiento católico de reforma espiritual inspirado por el llamado a la justicia social y la ética del bien común, del rico solidario con el pobre, en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Era además un movimiento de corte pacifista, otro tema que va a marcar la vida y el activismo de Dorothy en años subsecuentes, un movimiento de corte pacifista que lo lleva a irse de Francia en 1909 para evitar la conscripción forzosa en la mili y se establece en Canadá. Y ya allí, movido por los proyectos utópicos de un Tolstoy, de un Piotr Kropotkin, se dedica a proyectos afines con un énfasis en el carácter redentor de una espiritualidad vivida
en el seno de comunidades agrarias insuficientes. Nada, tiene una historia fascinante que no la puedo resumir, pero claro, él busca también, igual que Dorothy, muchos trabajos para mantener y sustentar estas comunidades utópicas, excavar trincheras, trabajó en minas de carbón, fue obrero, albañil, conductor de trenes, trabajó en varias factorías industriales, va para Nueva York en 1925, también un lector voraz comienza a escribir una serie de columnas, a destilar sus intuiciones y experiencias de cristiano comprometido socialmente en una serie de artículos breves que él titula Easy Essays, en los que procuraba dilucidar respuestas prácticas a problemas sociales concretos en el espíritu de las enseñanzas de Cristo. Claro, como se podrán imaginar, después de este resumen tan apretado, Dorothy quedó absorta. Ella realmente encontró a kindred soul, ¿no? Un alma gemela. E inician una colaboración extraordinaria. Su colaboración en lo que vendría a ser el Catholic Worker Movement se inició, en primer lugar, con la fundación de un periódico, The Catholic Worker, el trabajador social. Lo fundan el 1 de mayo de 1933 con una tirada inicial de 2.500 ejemplares. Ya en pocos años, y pese a la Gran Depresión, su circulación alcanzaría unas tiradas con 100.000 ejemplares y todavía se imprime y se vende a su precio original, 1 centavo. Cada ejemplar vale 1 centavito, un chavito. Comienzan con la escritura y pasan de allí al campo de la acción. Comienzan a fundar albergues, hospitality houses, casas de hospitalidad para mujeres y hombres que no tenían a dónde más ir ni qué comer, a la merced de la caridad pública, secular o religiosa. Conciben esas casas como versiones modernas de los antiguos hospicios inspirados por las obras de misericordia, pero afianzados en una visión de solidaridad y justicia distinta a esa caridad anónima que se conforma con la limosna esporádica sin mayor compromiso. Lo central era la experiencia de comunidad. Es lo que yo viví en Boston y en New York con estos grupos, la experiencia de comunidad, de diálogo, de vida compartida cara a cara con los habitantes de esas casas, de ambulantes y voluntarios que viven y comparten en un mismo espacio sin distingos, ajenos a los mecanismos burocráticos sin rostro del welfare state. Comienzan a alquilar espacios, apartamentos para acogerlos, compran pan, mantequilla, vituallas para alimentarlos, se ponen a preparar el café, la sopa, los guisos y a servirle comidas diarias, buscarles ropa, ofrecerles albergue y sobre todo sentarse con ellos en solidaridad, escucharles, conversar, tender lazos genuinos de amistad y de afecto. Y acomete este apostolado con una entrega absoluta y sin romantizar la pobreza, sin sentimentalismo. Como ella comenta a menudo en The Long Loneliness, el mayor reto, lo más difícil es amar a una persona que pueda aceptar tu caridad sin darte las gracias y peor, ¿no? Sencillamente hacerlo no por expectativa de reciprocidad, sino por la disposición de entregarse y acompañarlos aún en sus miserias. El movimiento crece y cobra vida. Los hombres y mujeres y niños que formaban la gran familia del Catholic Worker comienzan a fundar nuevos centros de hospitalidad, comunas agrarias, hogares de deambulantes en New England y en New York, en los Apalaches, en el Midwest y en la costa del Pacífico. Aquí el grupo estudiantil al que yo pertenecía y del cual soy ahora asesor, crearon un albergue para deambulantes inspirado por el modelo del Catholic Worker. Y uno de mis estudiantes, que ahora es abogado en Nueva Orleans, dedicado a trabajar con la comunidad inmigrante, vivió por muchos años también en las comunidades neoyorquinas del Catholic Worker. El Catholic Worker, el periódico mismo, comienza a publicarse y a diseminarse en Chicago, Buffalo, St. Louis, Houston, Seattle, Los Ángeles e incluso en el extranjero, en Inglaterra y Australia. Hoy en día hay más de 220 centros del Catholic Worker Movement. Desde el 1 de mayo de 1933 hasta el 29 de noviembre de 1980, por 53 años, Dorothy Day vivió ininterrumpidamente como una trabajadora católica
en estos centros de hospitalidad, como una residente más en estos hogares. Siguió editando el periódico, vivió en los hospitality houses, viajó a través de los Estados Unidos en autobuses, impartiendo charlas, lecciones prácticas, trabajó en las cocinas, arremangada para preparar los alimentos y se sentaba a diario café en mano con los borrachos y deambulantes de las comunidades a compartir, a hablar, a oír sus historias, a compartir sus propias vivencias. Siguió manteniendo al mismo tiempo una vida íntima de oración continua, de vida sacramental, leyendo y releyendo sus libros favoritos. Escribió una columna para el Catholic Worker titulada On Pilgrimage, de peregrinaje. Y su hija Tamar, su amada hija Tamar, creció a su lado. Eventualmente se casa y le da numerosos nietos. Dorothy tuvo sus choques, sus encuentros, sus controversias a lo largo de ese profundo y longevo apostolado, tanto con detractores como con amigos que no siempre cuadraban con la firmeza inconmovible de sus compromisos éticos. Por ejemplo, algo que me contaba hace poco Bob, que no sabía y que les interesará a ustedes en España, ¿no? En su columna mensual On Pilgrimage, esta sierva de Dios se opuso frontal y abiertamente a Franco a comienzos de la Guerra Civil Española. Denunció sus intenciones en anticipo de la dictadura y le costó muchos seguidores que dejaron de comprar el Catholic Worker indignados porque ella criticara a Franco. Me dice mi amigo, thereby losing lots of Catholic readers who saw Franco as a godsend who was leading a Catholic charge against the atheists, the communists who had taken over Spain. También adoptó un pacifismo radical insoslayable durante la Segunda Guerra Mundial. Otra postura que sin compromiso, que muchos de sus amigos más cercanos rechazaron, por la radicalidad de su postura al respecto. No comulgaban muchos de ellos con su pacifismo, aunque admiraban su postura. Es como decía el viejo dictum latino, ¿no? Admirandum, imitandum. Años más tarde se aunaría también a las protestas contra la guerra de Vietnam y a las protestas contra la proliferación de armas nucleares, por las cuales iría a parar una y otra vez a la cárcel. Después de la guerra siguió su labor infatigable con los pobres, con los inmigrantes, con las minorías raciales y étnicas perseguidas y vejadas en una sociedad xenófoba y racista. Uno de sus primeros proyectos con Peter Morin fue precisamente en Harlem, centro neurálgico de la comunidad afroamericana en Nueva York, cerca de donde vivía mi tía. Cuando yo vivía con ella podía visitar mucho de su centro. En los 60 se aunó a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Se identificó con Martin Luther King, con Gandhi, fue en autobús a los estados sureños, se unió a las protestas en gestos de solidaridad y lo mismo hizo en la costa oeste con César Chávez. Ya para esos años era una veterana de las marchas, las protestas, las demostraciones, los piquetes, las huelgas y las cárceles. Alguien que vivía con sencillez e iba de un lugar a otro ligera de equipaje. Y donde quiera que iba, sacaba tiempo a diario para rezar, leer su Biblia, comulgar, alimentarse espiritualmente y sacar fuerza, acopio de energía para todas esas empresas que mantuvo constantemente a lo largo de medio siglo. Mi colega Bob Cole, la última vez que la vio fue poco antes de su muerte, cuando fue con un grupo de nuestros estudiantes a visitarla en las casas de St. Joseph y Mary House en New York. Me cuenta Bob que ya estaba ella envejecida, un poco débil, pero se erguía sin dificultad. Se pusieron a rememorar visitas previas, experiencias compartidas. Dorothy estaba en esos días releyendo La muerte de Ivan Illich de Tolstoy y Little Dorrit de Dickens. En medio de la conversación, lo mira y le dice, "It will soon be over." Pronto se acabará todo esto. Y luego, un tanto meditabunda, me dice Bob, ellos, claro, grabaron todas las conversaciones para después compartirlas con los estudiantes y discutirlas. Le dice ella, y transcribo, "I try to think back." Intento mirar atrás. "I try to remember this life that the Lord gave me.
intento rememorar esta vida que el Señor me dio. The other day, I wrote down the words, a life remembered. Hace unos días había escrito en una hoja el recuerdo de una vida bien recordada, ¿no? And I was going to try to make a summary for myself, write what mattered most. E iba a intentar escribir algo, un recuento para mí misma de lo que más me importaba. But I couldn't do it. Pero no pude. I just sat there and thought of our Lord and his visit to us all those centuries ago. Me sentí ahí sin más y me puse a pensar en nuestro Señor y en esa visita que nos obsequió hace tantos siglos. And I said to myself that my great luck was to have had him on my mind for so long in my life. Y me dije a mí misma, qué gran suerte haberlo tenido presente en mi mente por tantos años a lo largo de mi vida. Me cuenta Bob que se le hizo un taco en la garganta. A Dorothy pareció como si de repente se le aguaran un poco los ojos, pero sin más ni más retomó el hilo de la conversación sobre Tolstoy y siguieron platicando como si nada. Estos comentarios los preparé ayer sencillamente para compartirles algo de la vida de Dorothy, ¿no? Como les dije, o sea, le tengo una admiración profunda y me recuerda algo que me dijo también otro colega y profesor aquí hace muchísimos años, el padre Brian Hare, un profesor de la Kennedy School y la Divinity School en Harvard. Él decía que si uno fuera a contrastar la iglesia en Latinoamérica con la iglesia en los Estados Unidos durante los 70 y los 80, él decía que la iglesia latinoamericana intentó en esos años desarrollar o cultivar una perspectiva teológica enraizada en la realidad local que cristaliza en la teología de la liberación, ¿no? O sea, que intentan crear una teología, una forma de pensamiento que respondiera desde la perspectiva de la fe a la realidad inmediata. Mientras que en los Estados Unidos el gran genio no fue tanto la creación de una teología original, sino la aplicación de esas directrices proféticas del concilio y las encíclicas a la experiencia local norteamericana. Eso es muy cierto. Pero Dorothy Day también es una creación muy original. Es una figura con unas raíces profundas en su tiempo, en su sociedad, y que sin embargo, cuando yo llegué aquí en los 80, fue uno de los referentes para entender lo mejor que tenía que ofrecer la iglesia de este país como modelo de vida angélica, de testimonio profético, en el espíritu del Concilio Vaticano II, y que lo vivió de forma profunda, sin petulancia, hasta el final. Y nada, miren, esas son las reflexiones que quería compartirles, así que espero que les hayan sido de utilidad. Les agradezco su paciencia a lo largo de esta hora. Y nada, le pido a Jesús ahora que retome la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Yo tengo que valorar que todos sean conscientes de que sé que es un gran esfuerzo. Sé que ahora todo es un esfuerzo, sé que dar clase como estás dando en este semestre supone esto un esfuerzo adicional, ¿no? Un esfuerzo extra y te tengo que agradecer, ¿no? Pero yo quería que conociéramos a esta mujer y creo que lo hemos hecho, ¿no? Vuelvo a decir, a Dorothy hay que leerla. Hay que profundizar. Es un icono, sin lugar a dudas, y por eso creo que he señalado, ¿no? a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Es un icono de mujer, es un icono de creyente, es un icono de católica que está enraizada en la realidad, y muchas cosas se podrían decir de Dorothy, ¿no? Podemos señalar que es... algunos me decían, ¿no? Pero si es un anarquista. Bueno, un anarquista también es una oblata benedictina, ¿no? Entonces, son muchas. Es una mujer polifacética, es una mujer que se la puede abordar desde muchísimas perspectivas, ¿no? Es una mujer que, sin lugar a dudas, está en el eje, que influye en el Concilio Vaticano II, sin lugar a dudas, que conoce a Pablo VI, que conoce a Juan XXIII, y no solo que los conoce, sino que todos los papas de los últimos 50, 60 años han hablado con Dorothy o han hablado de Dorothy, ¿no? Por eso me parece una figura excepcional y que yo invito a conocer. Voy a repetir, pues este libro
Mi conversión está publicado en Rial para que podamos entrar. Es una pequeña biografía. Su gran autobiografía, La larga soledad, que está publicada en La larga soledad, que está publicada en Salterre, y esa historia de ese movimiento del que ha participado y del que nos ha hablado Dorothy Day Luis Girón, el profesor Girón, Panes y peces, ¿no? Titulada así esa historia del Catholic Worker Movement. Yo invito a que leamos, a que profundicemos, a que googleemos. Hay muchísimas traducciones, muchísimos textos traducidos, muchísimos artículos en la red. Si sabemos inglés, que leamos también esos escritos originales. Y ahora abrimos un breve espacio de diálogo. Si alguno quiere comentar, si alguno quiere hablar, tiene como esa oportunidad, ¿no? También para que profundicemos. Tenemos la suerte de tener al profesor Girón, que no es poca cosa, ¿no? Les aseguro que en el ámbito de lo medieval y en el ámbito del hebraísmo es una de las grandes figuras mundiales, se lo aseguro, ¿no? Aunque vuelvo a decir, él no está aquí como scholar, como profesor, sino como ese testigo directo de esa obra de Dorothy Day, señalando con Fray Luis de León, que se conoce por sus hijas o por sus hijos y por sus escritos. Bien, preguntan ¿por qué libro tendrían que empezar? Bueno, yo sé que es una pregunta difícil porque sé que Luis lee los textos en inglés, ¿no? Entonces, tú háblanos, intento adaptar, pero sé que es una pregunta difícil para ti porque tú tienes acceso, porque Luis tiene acceso a los textos en inglés, ¿no? De hecho, me preguntaba cómo se traducen aquí los textos, ¿no? Pero bueno. Y es que en efecto, mira, yo supongo que una parte importante de su obra ya se ha comenzado a traducir al español. O sea, los dos textos básicos que mencionaste fueron su autobiografía, The Long Loneliness, que es un referente indispensable para los datos que recogí y que fui compartiendo en esta presentación, y la historia que ella ofrece de su colaboración con Peter Morin, Panes y peces. Hay además, esto no está traducido, pero para los que sepan inglés es un texto que les recomiendo como introducción a su obra. Es Dorothy Day Selected Writings, editado por Robert Ellsberg, que fue también un gran conocedor de la obra. Es posible, llegó a ser editor del periódico The Catholic Worker, ha editado los diarios de Dorothy Day, una selección de su producción epistolar, de sus cartas, y es posiblemente la mejor antología que conozco de los escritos dispersos. Tiene selecciones amplias de su autobiografía, selecciones de la historia del Catholic Worker Movement y una pequeña porción de las numerosísimas columnas que ella escribió a lo largo de 53 años para el Catholic Worker. O sea, la columna On Pilgrimage fue su vehículo de comunicación con un público amplio sobre la gestión concreta que llevaban los voluntarios y residentes de las comunidades que había fundado. Han salido unas biografías excelentes recientes. Hay una, pero de nuevo, muchas de estas son algunas biografías que desafortunadamente no sé si estén traducidas al español. Hay una que es bueno, fíjate, hay una muy corta del Radcliffe Biography Series, hecha por mi amigo Robert Coles, precisamente, que fue el colaborador de ella, profesor de psiquiatría, el que mencioné que dictaba ese curso famoso sobre la literatura de reflexión social. Y hay una biografía de hace pocos años, que es una biografía monumental de 400 y pico de páginas sobre ella como la gran disidente de la reforma norteamericana. Yo después le puedo pasar a Jesús alguna biografía resumida para que averigüe entonces cuáles de estos textos pudieran estar traducidos al español. Por lo que me cuenta, el que
la larga soledad es una gran introducción a su vida íntima, porque ahí tiene sus orígenes y las experiencias que la conducen, ¿no?, a lo que vendría a ser su labor en el Catholic Worker después de su conversión. Y es un texto en el que puedes palpar también la evolución de su pensamiento religioso en diálogo con las experiencias formativas que vivió en todas estas ciudades como periodista, como activista, en las protestas, como escritora y después como residente y fundadora del Catholic Worker. Pero, o sea, su inglés, menciono además, es una prosa muy directa, muy clara. No es una prosa farragosa. Para el que quiera practicar su inglés, realmente escribe con una lucidez envidiable. Sí, se le ha ido el sonido. Luis, Luis, no se oye. No se oye. Se le ha ido el sonido, Luis. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, Sí, ahora sí, sí. perfecto. Bueno, perdonen, no sé. Ya ha sido un segundo solo. Un segundo. Bueno, como complemento, yo sí que quiero recomendar este pequeño libro. Es un libro que publica Narcea y es una introducción, creo que buena, para la obra de Dorothy Day, ¿no? Perdón por mi inglés, es de Terence Wright y está publicado Dorothy, periodista, activista social y pacifista. Está publicado por Narcea y es... Sí, Luis. Entonces, sí, no, está, precisamente fue una de sus primeras biografías, complementada ahora por la más reciente, de cuyo título no me puedo acordar de momento, pero te la envié un rato, la tengo por aquí escrita. Pero sí, mira, la otra, esa de Wright es excelente, fue un texto excelente realmente. Bien, en cuanto Luis me lo mande, yo lo voy a colgar en el post de Facebook, en el muro de Facebook de la delegación, ¿no? Para que también tengan ese acceso, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a insistir, invito a que entremos directamente en la obra de Dorothy, ¿no? Esas grandes obras están traducidas al español y bueno, pues que entremos, que gustemos de Dorothy, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta de Manuel Ugarte. No sé, Soledad, si finalmente va a entrar él o si no la leo. Vamos a abrirle el micrófono a ver si quiere hacerla en directo. Vale, perfecto. Sí, Manuel, tiene que abrir usted su micrófono y puede, si quiere, hacer la pregunta en directo. Sí, Manuel. No sé si nos oye o es que no tiene el... Bueno, pues Vale, la leo. Bueno, él escribe en su conversión. Hola, sí, ya está, conectado. Sí, adelante, Manuel. Sí, bueno, primero agradecer y felicitar a los organizadores y al profesor por la excelente exposición y sobre todo muy, muy motivadora. Yo quería preguntar, si me permiten, si es que la conversión que tiene Dorothy la lleva a hacer crítica sobre la visión socialista de la lucha de clases en favor de los derechos de los trabajadores. Y esto, digamos, a diferencia de repente de la vertiente de la teología de la liberación marxista, que en América Latina promueve, inaugura, ¿no?, este sacerdote que se llama Gustavo Gutiérrez. Bueno, gracias por todo. Sí, bueno, el Gustavo Gutiérrez, que el teólogo peruano, que ahora es dominico, de hecho, que es dominico y he estado de profesor en Notre Dame, aquí muy cerca. Ella, lo importante es que ella obviamente no intenta subordinar después de su conversión su visión del reino de Dios a una ideología política o identificarla con un movimiento secular, y tiene críticas sobre el marxismo y tiene, o sea, ella se mantiene muy firme en las causas sociales que defiende,
aprecia la energía moral que traen activistas religiosos y seculares que hacen causa común para respaldar a los pobres, a los marginados, a los inmigrantes. Ya después reconoce, bueno, tiene esa capacidad para tamizar críticamente los elementos éticos compartidos con activistas socialistas y anarquistas, pero ahora ya también mantiene distancia crítica de los presupuestos que no son compatibles con su propia visión del evangelio. Ella siguió, o sea, lo que ella no fue sencillamente fue ideóloga, ¿no? Ella realmente tenía una gran inteligencia crítica para reconocer lo mejor de todas las personas que aún con sus discrepancias, incluso en materias de fe, reconocían una situación de urgencia moral que reclamaba la participación de todos. No sé, ahí es una pregunta que yo sí me gustaría hacerle a un scholar, porque esto no lo he trabajado ni lo conozco muy bien, si ella tenía cierto conocimiento, ¿no?, de la tradición de la teología de la liberación, y teniendo en cuenta que en la teoría de la liberación también hay mucha diversidad interna. Hay también, o sea, muchas figuras dentro de la teología de la liberación que sus raíces son más bíblicas y evangélicas que marxistas, y otros que no, ¿no? O sea, que el mismo Gutiérrez, que comienza con un proyecto de sociología, termina haciendo un comentario precioso sobre las raíces sanjuanistas de una espiritualidad abocada al trabajo que hacía como sacerdote de parroquia en las periferias de Rimac. Pero en todo caso, o sea, no puedo, ahí no tengo el conocimiento de causa para hablar con ninguna autoridad. Dorothy, su perspectiva fue centrada en el compromiso radical con los que vivían en la periferia de la vida, marginados socialmente, víctimas del ostracismo, de la persecución, y la disposición a traer la energía que derivaba de los evangelios para mantener una convivencia y una experiencia de solidaridad clara con estas figuras. El marco ideológico, ella entendía muy bien los fundamentos filosóficos, las discrepancias de los movimientos socialistas, anarquistas, sindicalistas de su momento, discrepaba con los aspectos que no eran compatibles con su fe, pero mantuvo vínculos con todos los que colaboraran a la labor del reino, aun si tuvieran motivaciones dispares para acometer esta empresa tan justa y necesaria. Y de hecho, una de las cosas que me fascina, muchos de los voluntarios que viven en el Catholic Worker Movement ni siquiera son católicos. Hay algunos que sencillamente van, hacen experiencia de solidaridad, sabían que ella era muy firme en su fe, muy firme en sus convicciones, que no comprometía ni, como dicen en inglés, she did not cut corners en la profesión de su fe, pero vivía en solidaridad con todos estos voluntarios, católicos o no, que se unían para estar presentes en la vida de los más necesitados. Y de hecho, es una cosa extraordinaria. Tenía una frase en mente, se me acaba de ir el santo al cielo, ¿no? Pero ella no, o sea, pensó con mucho cuidado cómo mantener su activismo en el marco renovado de la teología que abrazó como conversa a la iglesia. Así que, no sé, yo creo que podía mantener una postura crítica, pero no una postura crítica que la llevara a desentenderse a rajatabla de sus colaboradores previos, porque ella misma reconocía que fue en ese seno, en ese núcleo en el que se avivó por primera vez su visión de compromiso moral y político. Y sencillamente lo que hace es que lo lleva ahora al plano de un testimonio evangélico. Pero voy a estudiar un poco, me interesaría ver un poco, porque realmente no he estudiado si llegó a conocer o no la tradición de los liberacionistas. No me sorprendería por el alcance de sus conocimientos y de sus lecturas, pero eso se lo tengo que consultar a algunos colegas míos, mucho más entendidos en esos años. Bueno, le preguntaremos a Holtz precisamente, él tendrá mucho que decir al respecto. Bien, vamos a hacer una pregunta escrita que tenemos aquí de Manuel Moreno, y si alguno tiene una pregunta, bueno, pues que la formule y concluimos, ¿no? Para no abusar más de Luis, que yo sé que es un abuso, ¿no? Y vuelvo a decir que le agradezco. Pregunta Manuel Moreno, ¿Dorothy Day tiene que ver algo con el distributismo? Con el distributismo, bueno, ella, mira, esto creo que hasta
Quiere decir, si ella creía que la ética del bien común exigía la redistribución de bienes de forma equitativa, ella profesaba la ética del bien común, que es uno de los pilares que se va articulando de forma orgánica en las doctrinas, en las encíclicas sociales más recientes. Si por distributismo quiere decir una distribución forzada, no. Ella obviamente vivía un estilo de vida de una simplicidad y de una comunidad de bienes compartidos en estos centros de hospitalidad en los que vivía, como un compromiso personal, no como una imposición a la sociedad entera, ¿no? Obviamente ella había adoptado hasta cierto punto, había internalizado una visión del desapropio, muy afín con el franciscanismo radical de muchos de los activistas que también participaron en el movimiento. Ella tenía una gran afinidad con esa dimensión, con esa dimensión de una perspectiva franciscana sobre el tema de la propiedad y del uso. Pero claro, a nivel propio y personal, en el marco de la vida que vivió en el seno de estas comunidades, como una forma de participación utópica. Y entonces sí, hubo comunidad de bienes, comunidad, o sea, ella vivió de forma muy consecuente esta visión de desapropio en el seno del movimiento. Pero no creo que, de nuevo, esto es una buena pregunta para un scholar que pudiera analizar con mayor detenimiento, ¿no? Cómo ella internalizó las lecturas que hizo de sociología, de pensamiento económico, de pensamiento político, sobre cuál es el orden social que más facilitaba vivir la ética del bien común desde una perspectiva evangélica. Es ahí donde el tema del distributismo, imagino que figura como un tema central. Ella, de nuevo, tengo que remachar, ella no era, por lo menos en mi experiencia como lector, pero no estudioso, ¿no? Ella no es una filósofa, no es que tenga un cuerpo de ideas económicas desarrolladas de forma pormenorizada. Tenía un conocimiento muy puntual de la política local y de las causas en las que estaba involucrada, pero su trabajo fue una gesta de apostolado directo, con una visión de las experiencias que iba documentando en sus crónicas, y no es la postura de una pensadora que intente esbozar una filosofía económica exhaustiva que sirva de traducción al modelo de vida evangélica que ella profesaba con Peter Morin en estas comunidades. Hay una sensibilidad afín con cierto tipo de socialismo cristiano por el tipo de ideal que iban plasmando en estas comunidades, pero no como planteamiento filosófico, sino como consecuencia del estilo de vida que adoptaron para poder servir y entregarse de forma más plena a los hombres y mujeres que servían. O sea que creo que ahí vale. Precisamente me parece que el biógrafo de cuyo nombre no me puedo acordar, tiene una sección sobre el tema del distributismo, así que después le paso la referencia a Jesús para que te la pase, Manuel. Perfecto. Nos quedan unos 2 minutos casi literales. Entonces, me hacen una pregunta, vamos a dar 2 preguntas. La primera es, contesta si puede a las 2, Luis. María Manuela del Refugio ha levantado la mano, que vaya abriendo el micrófono si quiere hablar. Y me preguntan también si la familia de Dorothy sigue ese legado de ella, ¿no? Y Manuela María del Refugio, bueno, pues puede hablar ahora, por favor, súper concreto para que pueda contestar Luis, porque nos quedamos sin tiempo. De hecho, ya nos pasamos. Pues muchas gracias por todo. Y mi pregunta es, ¿a qué países se ha expandido la obra de Dorothy Day? Wow. Pues rápidamente, bueno, hasta ahora me consta que fuera de los Estados Unidos hay centros en Inglaterra y hay centros en Australia. Lo que no estoy seguro si hay también iniciativas parecidas, por ejemplo, en el mundo hispano. Eso es algo que pensaba investigar ayer cuando comencé a preparar estos apuntes, pero no me pude comunicar a tiempo con Bob para que me lo dejara saber. Sé que ciertamente en Australia e Inglaterra se han creado centros inspirados por el Catholic Worker Movement. Y espero que alguien también tome la iniciativa y la lleve a América Latina, porque esto realmente en el mundo hispano también sería un proyecto extraordinario. Y muchos de sus descendientes han mantenido viva la memoria y el legado de Dorothy. Hay una de sus nietas que precisamente escribió una memorias extraordinaria de su relación con su abuela.
y que realmente, o sea, esta me la acaban de recomendar, aún no me la ha podido leer mi colega Frank Clooney, un jesuita indólogo en la Divinity School, fue el que me pasó la referencia cuando celebramos una de las efemérides en la vida de Dorothy. Pero claro, o sea, su hija respaldó 100%, o sea, después, aún después de haberse claro, de haber dejado las casas del Catholic Worker para hacer vida familiar con su esposo y con descendientes, siguió respaldando a su mamá y muchos de sus nietos y nietas colaboraron. Y esta muchacha pues tiene un documento que es uno de los testimonios más íntimos que tenemos de al seno de su propia familia, consciente de que no quería, o sea, de que quería realmente a cierto punto subsanar un poco la experiencia amarga de que sus propios padres y hermanos no llegan a perder, pero que por lo menos pudiera pasarle esa visión y comunicársela a sus nietos y a sus nietas para que comprendieran lo que ella hacía. O sea, que sí, llegó, o sea, muchos de sus familiares siguieron por lo menos respaldando su visión y dando a conocer el testimonio de esta mujer ejemplar. Muchísimas gracias, Luis, porque no estamos ante un especialista de Dorothy, ¿no? Ante un académico de Dorothy, pero creo que merece la pena, ¿no? Esa experiencia testimonial, ¿no? Y yo quería agradecerte de nuevo, pues, por acercarnos a esta mujer excepcional, ¿no? Fue el profesor Franz, ¿no? El jesuita, el que nos hablaba y nos hacía ese apostolado con esas estampitas y nos invitaba como a profundizar, ¿no? Y es a lo que invita a todos, ¿no? A que vayamos entrando. Agradecer también a Soledad. Soledad quiere agradecernos a todos y agradecer su paciencia. Voy a concluir, si les parece, agradeciendo a Luis y anunciando cuáles serán las próximas actividades de nuestra delegación. En ese ver personajes excepcionales, vamos a centrarnos en el mes de mayo en el 450 aniversario de Diego de Pantoja. Diego de Pantoja, queremos darle a conocer, queremos que conozcan a este hombre que es el primer occidental que dialogaba cara a cara con el emperador, ¿no? El emperador chino. Este jesuita que es ponderado por toda la comunidad china actual, ¿no? Que es ese puente entre Oriente y Occidente y que nació en Valdemoro hace 450 años en nuestra diócesis, y por eso vamos a tener 3 actos. El primero será un encuentro académico, no es un encuentro divulgativo, es un encuentro académico, sí que es un encuentro paraescolar, ¿no? Como nos dice Luis, para profesores, pero yo invito a todos a que asistamos. Pueden ir en las redes sociales pues viendo cada uno de los actos que vamos teniendo. Tendremos también una misa con la comunidad católica china el día 29. Ven, es ese cartel en chino porque para los chinos, ¿no? Y después tendremos una conferencia de un profesor de la universidad. Disculpa, tienes que cambiar la diapositiva porque está la de Dorothy Day para que lo puedan ver. Vale, creo que... A ver... ¿Ahora? No, sigue estando la anterior, la de Dorothy. Mira a ver si lo tienes en pausa. A ver... La pantalla estas en pausa. cosas de la técnica. Sí, no, donde tienes pantalla quizás lo tienes en pausa y entonces sigue la diapositiva de Dorothy Day. Ahora, sí, ¿verdad? Vale. Sí, si lo pones en Bueno, grande, pues así lo pueden ver bien. Pues nada, muchísimas gracias. Siempre da mucha seguridad tener a Soledad, mucha. Bueno, pues eso, como les decía, tenemos ese primer encuentro, ese encuentro académico. Tendremos una misa en chino con la comunidad china. Es una manera de agradecer, ¿no? La comunidad china, católica china y la comunidad china del centro de España quiere agradecer y quiere ir a donde está pues enterrados los padres de Diego de Pantoja, la parroquia de Valdemoro. Eso será el 29 y a continuación tendremos una conferencia, un profesor de comillas. El encuentro será solamente en chino. La misa y la conferencia será en chino. Y vamos a celebrar también un funeral, una misa por Diego de Pantoja, el día 31, el último día del mes de mayo, dando gracias a Dios por este personaje. También es ese día de la Virgen, ¿no? Y encomendaremos a toda la comunidad china, a todos los chinos y a Diego de Pantoja, ¿no? Y tendremos también una conferencia
del hermano Venceslao Soto. Él es un jesuita, él es el archivero de los jesuitas en Roma, de la Compañía de Jesús, y vendrá a España, si las medidas sanitarias lo permiten, a hablarnos de Diego de Pantoja, ese gran historiador, ese gran biógrafo de Diego de Pantoja. Y por último, les invito, les llegará el recordatorio, les invito a la última de nuestras conferencias, de este ciclo de conferencias, en el 340 aniversario de la muerte de Calderón de la Barca, que se cumple este año, en mayo, vamos a ver esa dimensión sacerdotal de Calderón, ¿no? Lo haremos con la profesora María Ángeles Varela, de la Universidad San Pablo CEU, y con el padre Jesús López Sotillo, que es el archivero de la Congregación de San Pedro Apóstol, la congregación que es la depositaria, si han visto ahora en los medios, la depositaria de todo el legado, de toda la vida, obra y hasta de los restos, ¿no?, de Calderón de la Barca, ¿no? Quiero que nos acerquemos a este personaje para señalar esa dimensión espiritual, esa dimensión sacerdotal. Y como siempre, pueden seguirnos a través de las redes sociales, que las tienen ahí, para cualquier sugerencia, pues nosotros estamos abiertos, tienen también ahí nuestro correo. Pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por conocer, ¿no? Y quiero concluir pues invitando a conocer a Dorothy Day, ¿no? Que entremos en sus escritos, que buceemos en internet y que leamos quién es Dorothy Day. Muchísimas gracias. Gracias a todas y gracias, Jesús, por ofrecernos y por tener esta oportunidad. Y a Luis, bueno, yo me ha encantado y me quedo con ganas de leer cada uno de los libros. O sea que muchísimas gracias a todas. Pues hay que leerlos. Muchísimas gracias, Luis. Sí, por supuesto. Gracias.